pero muy rico en materia de interpretación de resultados e incluso de análisis de sensibilidad. Este consiste en representar cada una de las restricciones y computar en medida lo posible. El poliedro factible, comúnmente llamado como conjunto de soluciones a región factible, en el cual las razones trigonométricas es uno de los vértices que se encuentra en la mejor respuesta, la solución óptima. Vamos a hablar sobre el ejercicio número 1 del método gráfico, que dice que una empresa vitivinícola ha adquirido una reciente terreno de 110 hectáreas debido a la calidad de sol y excelente clima de la región. Se puede vender las producciones de unas Sauvignon Blanc y Chardonnay. Se desea conocer cuántas plantar a cada variedad en las 110 hectáreas, dado que los costos-beneficios netos, requerimiento de mano de obra según los datos que se muestran a continuación. Aquí tenemos la variedad, que es el Sauvignon Blanc, costo que nos vale 100, el beneficio neto que es 50 y 10 de hombres, 10. Chardonnay igual 200, 120 y 30 en 10 hombres. Supongamos que el que posee un presupuesto de $10 y una disponibilidad de 1200 días hombres durante la horizontal planificación. Formula y resuelve gráficamente los modelos de programación lineal para que este problema detalle correctamente dominio soluciones. Aquí tenemos la variable de decisión X1, que serían las hectáreas destinadas al cultivo y de diseño Blanc, y X2, que serían las hectáreas incluidas al cultivo de Chardonnay. La función objetivo es maximizar 50 de esta y 120 del beneficio neto. Ahora, las restricciones que ser X1 y X2 tienen que ser mayor o igual que 0. 100X1 más 200X2 tiene que ser menor o igual a 10.000. 10X1 más 30X2 tiene que ser menor o igual a 1200. Con X más 2 tiene que ser igual a mayor o igual a 110. El siguiente gráfico muestra la representación del problema de la empresa vitivinícola en el área achurada correspondiente al dominio de soluciones factibles, donde la solución básica factible óptima se alcanza en el vértice C, donde se encuentran las actividades, las restricciones de presupuesto y días hombres. De esta forma, resolviendo dicho sistema de ecuaciones, se encuentra la coordenada de la solución óptima, donde X1 es igual a 60, X2 es igual a 20 hectáreas y el valor óptimo de BPM es 50 por 60 más 120 por 20, que da $5.54.000, perdón. No, disculpe, $5.400, había leído un poco. Aquí tenemos la gráfica en donde nos dice que a partir del punto C, que está aquí, que es 60, la coordenada de X1 y 20 de X2, que es esta, toda esta es nuestra región factible. Es lo que nos da el valor de la función objetivo de Z, que son $5.400 dólares. Este ejercicio también se puede resolver sobre pH simplex. De hecho yo lo resolví por pH simplex, que en otro video les hablaré sobre eso. Ahora vamos a hablar sobre el 2.2, método simplex, sean las desigualdades de y más x2 igual a 8 y 0.5 de x más y igual a menos 5. Sobre el método simplex, para la primera desigualdad la representa un valor más pequeño o igual que 8. Por lo tanto, si quisiéramos convertir esta desigualdad o igualdad, deberíamos sumar el valor de holgura, denotado usualmente como
El valor de holgura se denota usualmente como que el representante del número necesario para llegar a 8. De esta manera, si se tomara un valor de 3 y un valor de 2, el valor de holgura será 3. La primera restricción se transforma como la siguiente: y más x más la holgura de C1, 8,8, punto y coma, holgura de C1 mayor o igual a 0. Para la segunda restricción se representa el valor más grande o igual a 5. Por lo tanto, se debe buscar un valor o holgura que le reste la desigualdad y lleve el valor de 5. Por ejemplo, si vale 4 y tiene un valor de 6, el número de holgura será 3. De manera que cuando restemos el valor de holgura llegue el valor de 5. La segunda ecuación queda como la siguiente: 0.5 más y menos la holgura 2 igual a 5 punto y coma, holgura 2 mayor o igual a 0. Siguiendo con nuestro tema, tomaremos un ejemplo de partículas particular y iremos describiendo paso a paso la solución del problema. Supondremos que el siguiente caso: maximizar z de máxima, maximizar z igual a x más 2x2, sujeto a las restricciones de 0.75x más 2x menor o igual a 6, 0.5x más x2 menor o igual a 5, donde x punto y coma x2 mayor o igual a 0. Como se vio anteriormente, la restricción tomará un valor de 0.5x más x2 más holgura de 6, 0.x más x2 más holgura de 2 igual a 5, y la función objetivo tomará forma de z menos x menos 2y igual a 0. Si ordenamos una tabla de restricciones y la función objetivo tomaría la siguiente forma. Aquí pueden ver la tabla donde z es 1, de z1, de r1 0, de r2 0, de x de z menos 1, de r1 0,65 y de r2 0.5, y de x2 menos 2, 1, 1, igual así: holgura 0, 1, 0, holgura 2, 0, 0, 1. Como resultado 0, 6 y 5. Se denominan las posibles variables de entrada y todos los valores de la fila z como la siguiente. Aquí vemos que todos los valores negativos están aquí. Entonces es la fila de las posibles variables de salida. Para la última tabla se le ha agregado una columna razón denotada a menudo como está indicada la razón del número en la columna resultado, y el posterior número de la columna pivote. Obviando la columna z se forma más gráfica. El procedimiento para hallar la razón se hace del siguiente modo. Aquí está la tabla en donde dividimos el 6 por el 1 que está aquí. 6 entre 1, 5 entre 1, queda esto. Ahora, el segundo paso es hallar la fila pivote, y este se hace seleccionando el valor más pequeño positivo en la columna de razón, variable de salida. En este caso será 5 y posteriormente seleccionada toda la fila. Aquí tenemos la fila, entonces seleccionamos la columna pivote, que es de x2, r2, 1. Normalmente se dividirá toda la fila pivote por el número de sombreado de rojo, pero esta vez no es necesario, puesto que tiene un valor de 1 y por ende cada división resultará el mismo número. El tercer paso se basará en transformar toda la columna pivote en 0, en excepción al número tocado por la fila pivote. Para este procedimiento se usa un método de Gauss, el cual se detallará a continuación. Para transformar la columna R1 en forma adecuada se usa la siguiente ecuación, donde R1 nuevo igual a R1 menos R2. Esto indica que cada cuadro de columna se verá restado por respectivo valor de
Así, cuando se transforma un número de columna pivote, se toma el valor de 0. Entonces tenemos aquí las dos tablas, donde 0 y 0, 0, donde 0.75 y menos 0.5 es igual a 0.25, y donde 1 menos 0, 1 menos 1, 1 menos 1 igual a 0. Entonces, igualmente el valor de z será transformado como una ecuación z nuevo igual a z más 2r2. En una mayor comprensión para el lector detallará los procesos donde z nuevo y z, z igual 1 más 2 igual a 0. Menos 1 más 2, 0.5 igual a 0. Donde menos 2 más 2 por 1 igual a 0. 0 más 2 por 1 igual a 2. 0 más 2 por 0 igual a 0. Que eso se refiere aquí en la tabla. ¿Se dan cuenta? Aquí jalamos los valores. 1 más 2. 1 más 0.5, 2 más 2 por 1, perdón, me fui de largo, perdón, ya, 0.5, y así sucesivamente con la tabla. Se utiliza el valor de z y ahí queda el método simplex. Bueno, en general la columna nueva será el valor de la columna antigua, en menos el número pivote de la columna multiplicado por el número de fila pivote. La gráfica final queda como la siguiente. Aquí está la tabla final, que para este sistema ya no es posible encontrar una solución más óptima. Esto es porque los valores de y la fila z son 0, por lo tanto el valor z será 10, x1 igual a 0. Esto es porque la columna x no puede ser transformada con los valores de 0, y x2 será igual a 0. Entonces, nuestro valor de z total sería 10, que eso también se puede hacer en las tablas, en la calculadora de pH simplex, que en otro video también les hablaré sobre eso. El método de la m, minimizar 0,4 de x1 más 0, perdón, hablamos ya en el tema 2.3, que es el método de la m, que es minimizar 0,4x1 más 0,5 x2. Sujeta las restricciones de 0,3 de x1 más 0,1 de x2 mayor o igual a 2.7, 0.5 x1 más 0.5 x2 igual a 6, 0,6 x1 más 0,4 x2 mayor o igual a 6, x1 tiene que ser mayor o igual a 0 y x2 tiene que ser mayor o igual a 0. O sea, quiere números enteros y positivos. A continuación, agregaremos unas variables no negativas x3, holgura recensión 1, R1, auxiliar recensión 2, x2, exceso de recensión 3 y R2, auxiliar recensión 3. El modelo ahora es minimizar de 0,1 x1 más 0,1 x2 más mr1 más mr2, que es el método de la m, se le ponemos por el método de la m, la gran m, sujeto a las recensiones de 0,3 x1 más 0,1 de x2 más x3, que tiene que ser igual a 2.7, y 0.5 x1 más 0,5 x2 más r1 igual a 6, y 0,6 x1 más 0,4 x2 menos x4 más r2 igual a 6. X y mayor o igual a 0, y igual a 1, 2, 3, R1 y coma R2 igual con 0. Donde el parámetro m es una constante positiva suficiente grande para representar una canalización adecuada a una función objetiva. La tabla inicial del método está basada por, aquí está esta tabla, y luego, antes de continuar con la integración, se debe procurar que el costo reducido de las variables R1
y R2 sean ceros. Para que ello multipliquemos por menos m la fila 2 y la fila 3 y luego lo sumamos a la fila 4, obteniendo lo siguiente. Aquí está la tabla en donde se restaron las m, aquí está, menos 1,1 más m más 0,4, menos 0,9 m más 0,5, y aquí también se restaron menos 12m. Ahora debemos seleccionar que la variable no básica integrada a la base, el menor costo reducido corresponde a la variable x1. En consecuencia, dicha variable ingresa a la base. Luego calculamos el mínimo coeficiente en dicha columna. Minimizar 27 y décimos, 27 entre 10 entre 3 décimos, coma, entre 6 entre un medio, coma, entre 6 3 quintos, igual a 9, la cual se alcanza en la fila 1. Por lo tanto, la variable x3 se deja en la base y se actualiza la tabla. Se vuelve a hacer el procedimiento que se había hecho, y ahora sí queda, donde es menos 16m más 11 igual entre 30, 11m menos 4 entre 3, 0m, 0, y aquí queda como menos 2,1m menos 3,6. Siguiendo con las iteraciones, ahora va la variable x2. Entre la base de criterios, la efectividad indica que minimizar 9 de 1/3, 3 de 2, 3 medios y 1/3, 3 quintos entre un quinto igual a 3, el cual se alcanza en la fila 1. Ahora va a ser en la fila 1. Por lo tanto, la variable x3 deja la base. Se actualiza la tabla de nuevo. Igual va a ser el procedimiento. Menos 16m más 11 entre 30 igual a 30, 11m menos 4 igual a 3m, 22 menos 2,1 igual. Se hizo la tabla de nuevo. Y ahora va. Siguiendo con las iteraciones, ahora va la variable x2 entra en base. El criterio de factibilidad indica que minimizar 9 de 1/3, 3 de 2 medios, 1 de 1/3, 3 igual a 3. Y aquí está la tabla. Y una nueva iteración indica que x3 ingresa a la base. El mínimo cociente de la respectiva columna es minimizar 8 de 20/3, entre 1 medio, entre 5/3 igual a 3 décimos. Recordad que omiten los denominadores menores a 0. Ahora el pivote se encuentra en la fila 2 y por consecuencia x3 deja la base. Se actualiza la tabla, se actualiza toda de nuevo la tabla, donde x3 toma un medio, ahora x4 toma m menos 1,1, r2 toma como m y esta toma menos 5,25. Se ha alcanzado la solución óptima de x1, que x1 es x medio y x2 es 9 medios. x1 9 medios, x1 15 medios y x2 9 medios. Ahora vamos a hablar sobre los casos especiales de programación lineal, que estas son las infinitas soluciones óptimas. Se basa cuando luego de alcanzar la solución básica factible óptima, al menos una variable no básica del costo reducido es igual a 0. La siguiente imagen representa la situación donde la solución óptima infinitas se alcanza el tramo entre los vértices B y C. En efecto, se puede representar de forma general las soluciones óptimas como x, y igual a x 0,3 más 1x 1 menos x más 2,2 por 2,2 con 0, donde 0 es mayor o igual y x es igual a 1. Y aquí se puede dar, cuando tú graficas que la resección B
es la no indicada, y la opción C, que es de 4 a 5, es la indicada. Problema no acotado. En la interacción del método simple, el problema no acotado se detecta cuando, al calcular los criterios de factibilidad o mínimo cociente de determinar las variables que se deja en base, todas las entradas en la columna o variables no básicas entrantes son negativas a 0. Por tanto, no existe un denominador válido mayor a 0 que permita determinar el pivote. En la siguiente representación gráfica se puede apreciar que las curvas del nivel de la función objetivo crecen en la dirección de vector gradiente, donde en particular el dominio de la solución no es acotado para los valores que pueden adaptar en la variable x2. Dicho hecho, aquí está la gráfica. Ahora vamos con el 3, que es la solución óptima degenerada, que cuando se representa por el empate del cálculo de la condición de factibilidad del método simple, al menos la variable básica será 0. En la siguiente interacción de caso, el cual se dice que la nueva solución degenerada, esto implica que el modelo tiene al menos una restricción redundante. Aquí está la gráfica y aquí está la restricción redundante. Ahora vamos a hablar sobre el método dual simplex, el tema 2.5, que es: consideremos el siguiente problema para ilustrar sobre la aplicación del método simplex igual. Minimizar 160x1 más 120x2 más 280x3. Sujeta a las restricciones 2,1, 2x1 más x2, más 4x3 igual a 1. 2x1 más 2x2 más 2x3 tiene que ser mayor o igual a 3 medios. x1 igual, mayor o igual a 0x2, 0,x2 mayor o igual a 0,3 mayor o igual a 0. Para llevar el problema anterior a la forma estándar se requiere agregar dos variables de exceso no negativas para la restricción 1 y 2, lo llamaré respectivamente x4 y x5. De esta forma, el problema en su forma estándar quedaría definido por minimizar 100x1, 160 de x1 más 120 de x2 más 280 de x3, sujeta a las restricciones 2x1 más x2 más 4x3 menos la nueva restricción menos x4 igual a 2x1 más 2x2 más 2x3 menos la nueva restricción negativa menos x5, 3 medios. Sujeto a x1 mayor o igual a 0,1 igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, luego construimos la tabla inicial del método simplex, así quedaría la tabla del método simplex. ¿Cómo continuar con la interacción del método simplex? Antes de ello es necesario disponer de una solución básica factible inicial. En este contexto requeríamos usar x4 y x5 como variables básicas y en consecuencia x1, x2 y x3. Como variables no básicas se requiere que x4 y x5 sean mayores o igual a 0. Sin embargo, sus coeficientes en las respectivas filas son negativos y por lo tanto no se dispone a identificar la matriz 1 como diagonal y el resto de coeficientes, la letra I, es cocientes igual a 0. En consecuencia, para formar la cantidad podemos multiplicar por menos 1 la fila 1 y 2 obteniendo la siguiente. Ahora, x4 y x5 aquí se restó por menos 1. Como ven, la tabla aquí tiene menos 2, menos 1, 2, 4, 2, 1, 0, 0, 1. Entonces, resta todo esto, pero aquí solamente hacemos la fila 1 y 2, que sería x2 menos 2, menos 1, menos 2, todo lo demás queda igual. Ahora x4 y x5 son las variables básicas y adoptan valores de menos 1 y 3 medios respectivamente, lo que claramente no satisface la condición no negatividad para las variables de decisión.
es decir, no corresponde a una solución básica factible. Ahora, x4 y x5 son variables básicas y adoptan valores de -1 y -3 medios. Efectivamente, lo que claramente no satisface las condiciones de no negatividad para las variables de decisión, es decir, no corresponde a una solución básica factible, es decir, minimizar -160, menos 2 medios, punto y coma, -120 entre -2, -280 entre -2 igual a 60. El cociente mínimo se alcanza en la segunda columna asociada a la variable no básica x2. Por lo tanto, dicha variable entra en base. Finalmente se realiza una integración realizada en las operaciones de filas que sean necesarias, de modo que ingresar x2 en la base al mismo tiempo que x5 deja la base. Los resultados serían estos resultados. Ahora, notar que ahora las variables básicas x4 y x2, donde x4 es -1/4, lo que no satisface la condición de ser una solución básica factible. Por lo tanto, realicemos una nueva integración entre este caso, sacando la base de variable x4 y calculemos el mínimo cociente mínimo, que es -40 entre 1, -1, 160, menos 160 entre -3, 60 entre -1, entre 2 igual a 40. El cociente mínimo estará, el cociente mínimo esté en la primera columna, por lo tanto la variable x1 entra en base. En consecuencia se actualiza la tabla, quedando la tabla siguiente. Aquí quedaría la tabla final. Ahora las variables básicas ahora son x1 igual a 1/4, x2 medio, que cumplen las condiciones de no negatividad. Adicionalmente, el costo reducido en las variables no básicas también es mayor o igual a 0. Por tanto, estamos enfrente de la solución óptima del problema. Se puede reconocer que adicionalmente que el valor óptimo es igual a 100. ¿Qué se obtendría al evaluar la solución óptima del problema y la función objetivo? Sin embargo, el procedimiento de dicho valor se obtiene en el signo cambiado. O sea, como era -100, se pasa en el positivo, que sería 100. Ese sería el método simplex. Ahora hablamos sobre el tema 2.6, que son las relaciones primal dual. La relación de dualidad se puede resumir en el siguiente cuadro, que aquí está dicho cuadro, que vamos a guiarnos por esto para que no nos confundamos con el cuadro. Dice que para la prima dual de minimización, que es el cuadro se dice que, por ejemplo, leyendo la tabla de la izquierda a derecha, es decir, a pasar los problemas de prima de minimización, un problema dual de minimización, tenemos que si el problema primal dual es de minimización, entonces correspondiente dual será la maximización. Si el problema primal tiene una restricción tipo mayor o igual, la variable dual asociada a dicha restricción debe ser mayor o igual a 0. Si el problema primal tiene restricciones del tipo mayor o igual, la variable dual asociada a dicha restricción debe ser mayor o igual a 0. Si el problema primal tiene restricciones de tipo igual, la variable dual asociada a dicha restricción debe ser heurística, o sea, libre de signo. Si el problema primal tiene una variable mayor o igual a 0, la correspondiente restricción asociada al primal dual debe ser mayor o igual. Si el problema primal tiene variable mayor o igual a 0,
La correspondiente restricción asociada a la adecuada debe ser mayor o igual. Si el problema primal tiene variable irrestricta, libre de signo correspondiente de la restricción asociada en la dual debe ser igual. Ahora vamos con la de maximización a dual minimización. De forma análoga, interpretamos una tabla de derecha izquierda igual, es decir, el problema primo dual de maximización es un problema dual de minimización. Tenemos que si el problema de maximización, entonces su correspondiente dual será una minimización. Si el problema primal dual tiene una restricción tipo menor o igual, la variable dual asociada a su restricción va a ser mayor o igual a 0. Si el problema primal tiene una restricción mayor o igual, la variable dual asociada a dicha restricción tiene que cambiar a igual a menor o igual a 0. Si el problema primal tiene una restricción tipo igual, la variable dual asociada a dicha restricción debe ser irrestricta, o sea, libre de signo. Si el problema primal tiene una variable mayor o igual a 0, la correspondiente restricción asociada a la dual debe ser mayor o igual. Si el problema primal tiene una variable menor o igual a 0, la correspondiente restricción asociada en la dual debe ser menor o igual. Si el problema primal tiene una variable irrestricta, o sea, libre de signo, la correspondiente restricción asociada en el dual debe ser igual. Esto es prácticamente la inversa, disminución es maximización, todo cambia, las restricciones cambian, y ya. Ahora vamos a hablar sobre el PH Simplex, que son dos ejercicios, uno de método gráfico y uno de método Simplex, en el cual vamos a hacer, son los primeros temas que vimos, el problema que vimos, que es este. Es la función objetivo, minimizar el 50x1 tal. Ok, ahora nos pasamos a la calculadora que se encuentra aquí, que la función es 50x1 más 120x2, 1 más 1 igual a 0, más 100 más 20 más 100 de x1, y igual ponemos todos los valores de aquí, de minimizar las restricciones. Primero nos van a pedir ¿cuántas variables son? Pues son 2 variables. ¿Cuántas restricciones son? Pues son 4 restricciones. Entonces ya una vez tenemos eso, ponemos todos los datos, le damos continuar. También nos pregunta si es método simplex o gráfico. Entonces nosotros ponemos que es gráfico. Aquí dice método gráfico, le damos continuar y nos dice efectivamente lo mismo, lo que había puesto en el problema pasado, que lo hice igual como calculadora, que la función óptima es de x1 60 y x2 igual a 20. Que aquí está dicha tabla. C, coordenada x1 60, coordenada x2 20 es la óptima, que nos da una función objetivo de 5400, que es la mayor de todas estas. Bueno, es la más factible, de hecho. Pues como dice el problema. Ahora nos vamos con la misma tabla, pero ahora vamos a hacer un problema que también es el mismo sobre el método de simplex. Igual el problema que tenemos aquí, que podemos maximizar de x1 más 2x2 sujeto a las restricciones. Igual nos pide que vamos a hacer primero. Vamos a hacer un problema por método gráfico. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a ¿cuántas restricciones cuántas variables tiene? 2 variables. ¿Cuántas restricciones son? 2 variables. Y ya. Ponemos las restricciones dependiendo del problema, sujeto a 3, 4, 5, pues hasta 10 restricciones,
puede ser 5 variables, eso sí ya es otra cosa. Ponemos dichas restricciones aquí, que vamos a hacer maximizar función 1, la función de 1x1 más 2x2, 0.25 y tal. Que esto solamente le damos continuar y nos dice que pasamos el programa de forma estándar, añadiendo variables de texto holgura y artificiales, según corresponda todo eso. Como la restricción 1 es un tipo menor o igual, será una variable holgura x, como había explicado en el problema anterior, el problema que había explicado. Como la restricción 2 es tipo mayor igual, menor igual, será una variable holgura x3, que aquí está. Ya se le agregaron las dos variables. Ahora, así queda la tabla. La variable que sale de la base P4 y la que entra es P2. Igual, ya habíamos hecho los pasos a seguir. Hay infinitos valores de x1 y x2 para el valor z, pero el valor óptimo es z10, igual que el problema aquí lo habíamos hecho, que dice que el valor óptimo será 10, ya que x1 será 0. Esto es porque la columna x no puede ser transformada en valores de 0 y x2 será igual a 5. Aquí está dicho que cumple la restricción del problema, x1 0, x2 igual a 5. Y igual se puede hacer por el método gráfico, te lo da, y así se ocupa la calculadora pH simplex. Y con eso también hacemos el tema 2.8, que son el uso de software. Este es un software que ayuda, también solamente hace para 3, que es el método gráfico, el simplex y 2 fases. Y ya con eso queda concluida la unidad 2 de método simplex, abarcando los 8 temas. Y eso es todo por hoy.